Buenas noches, amados hermanos, familia Maranata. Es una bendición y es un privilegio muy grande estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Damos gracias al Señor por la tecnología. Dice la Biblia que al que más se le da, más se le demandará. Y creo que somos una generación a la cual ha sido bendecida por medio de la tecnología. Tenemos la oportunidad de estar simultáneamente en más de un lugar y unidos por estos medios. De verdad que créame, es una gran bendición poder estar en estos medios. Vamos a hacer una oración. Sean todos bienvenidos, aunque está establecido como un discipulado. Vamos a estar abiertos a preguntas. Usted puede trasladar las preguntas, puede trasladar sus inquietudes, sus comentarios, sus aportaciones. Hoy vamos a empezar, de hecho, una serie o un discipulado profético, porque hemos sido instruidos apostólicamente bajo una escuela profética y bajo una escuela apostólica, y más adelante vamos a darnos cuenta que son los dos cimientos que la Escritura ha establecido. El apóstol Pablo, usted sabe que es el perito arquitecto de la iglesia, y él estableció, dice la versión Castilian en Efesios 2:20, los dos cimientos sobre los cuales está fundamentada la iglesia. Obviamente la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo, pero los dos cimientos es el apostólico y el profético. Gracias al Señor nos hemos movido, creo yo, por largos años en el fluir apostólico, pero es muy importante que comencemos como iglesia de Cristo, familia Maranata, empezar a movernos en esta unción profética. Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Rey bendito de la gloria que en esta tarde nos auxilie el bendito y glorioso Espíritu de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre bendito de la gloria, te damos gracias en esta hora. Suplicamos tu auxilio, suplicamos tu favor, suplicamos, Rey bendito de la gloria, que traigas una unción especial en esta noche, una unción magisterial para poder enseñar la palabra, una unción apostólica para poder ministrar ese espíritu de revelación, una unción profética para activar esta unción precisamente en esta tarde, y que juntos podamos, en el nombre de Jesús, estudiar acerca de esta temática muy necesaria dentro de tu iglesia que está próxima a partir de esta tierra. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, a quien sea toda honra, gloria, alabanza y honor. Amén, amén y amén. Sean todos bienvenidos. Hoy no tengo quien me auxilie aquí con los comentarios, pero vamos en el nombre de Jesús a hacerlo con el favor de Dios. Ahí en su pantalla le va a salir la cita que vamos a tomar de base en esta tarde, Joel capítulo 2, versos número 28 y verso número 29. Y voy a pedir de favor si alguien puede compartir el link en el muro verde, por favor. Si lo pueden compartir en el grupo de WhatsApp, aunque veo que ya hay personas conectadas, gracias al Señor.
Sí, gracias cielo. Y también en el grupo de Iglesia Maranata. Amén. Bueno, leo la escritura, Joel capítulo 2 y versos números 28 y 29. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, oiga, profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en estos días. Mire qué preciosa palabra que el profeta Joel, valga la redundancia, profetizó. Y estaba profetizando, estaba declarando, estaba decretando que después de algún acontecimiento, él iba a derramar, el Padre iba a derramar al bendito Espíritu Santo. Yo le puse ahí con color azul, Espíritu, porque profetizado estaba que iba a ser derramado el Espíritu, y me llama la atención que ese Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne y se iba a manifestar sobre los hijos, sobre los ancianos y sobre jóvenes. Estos tres llenan tres características para que podamos recibir ese Espíritu glorioso, que no es más que el Pentecostés, que en Hechos capítulo número 2 se cumplió. Tres características para poder recibir esta preciosa unción, que es el derramamiento glorioso del Espíritu Santo. Número 1, caería sobre hijos. Número 2, caería sobre ancianos. Y número 3, caería sobre jóvenes. Y estas son tres características para que podamos en el nombre de Jesús profetizar, tener sueños y tener visiones. Número 1, hijos. Para poder hablar de hijos, entonces tendríamos que hablar la contraparte, paternidad. Es muy importante el concepto de la paternidad hoy en día dentro de la Iglesia de Cristo para poder ejercer el ministerio del Espíritu Santo. Caería sobre ancianos. Los ancianos nos hablan de los maduros. Es muy importante avanzar en la madurez para que podamos ser desarrollados en el ministerio del glorioso Espíritu Santo. Y jóvenes, la virtud de los jóvenes, la fuerza de los jóvenes, la gloria de los jóvenes, es su fuerza, es decir, aquellos cristianos en los cuales se caracteriza tener la fuerza como la fuerza del búfalo. Entonces me llama la atención que está profetizado por Joel profecías, sueños y visiones en un ángulo profético para hijos, para ancianos y para jóvenes. Esta fue la habilitación del Espíritu Santo sobre la iglesia, y esto tuvo su cumplimiento allá por el capítulo número 2 del libro de los Hechos, cuando estaban todos unánimes orando, todos sentaditos estaban ahí unánimes orando, esperando la promesa del Señor, cuando de repente dice que vino el Espíritu Santo sobre todos y cada uno de ellos, y empezaban a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Entonces, número 1, quiero que usted y yo podamos en esta noche entender que Joel capítulo 2, 28 y 29 es la habilitación de parte del Espíritu Santo sobre el cuerpo de Cristo. Ahora, vea conmigo Efesios capítulo 4 y verso número 11 y verso número 12. Y Él, se recuerda que en el verso anterior decía en azul el Espíritu. Ahora aquí en azul dice Él, refiriéndose al Señor Jesucristo. Esta es la capacitación o la constitución del Hijo estableciendo al ministerio profético. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, verso 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué está queriendo decir aquí la Escritura? Que participaron los dos. Participó el Espíritu Santo habilitando a la iglesia de Cristo, pero también participa el Hijo regalando el don
profético. Verso número 12. ¿Para qué quedaron estos 5 ministerios? Y específicamente en este discipulado que comenzamos el día de hoy, y créame lo que yo quería hacerlo de una manera presencial, aunque vamos a tener la oportunidad de hacerlo, porque necesitamos habilitar a la iglesia bajo esta unción profética. Pero hay mucho que hablar acerca de la unción profética y vamos a aprender todos juntos acerca de esta unción hermosa y preciosa bajo la cual Iglesia de Cristo, familia Maranata, yo lo declaro, vamos a empezar a movernos de una manera gloriosa y poderosa. Verso 12, ¿para qué están los 5 ministerios? Para capacitar. Esa palabra capacitar viene del griego 2675, que es catartismos, que se dice catarsizar. Si usted lo investiga, la voz original es catarsizar. Ahí está mal, le puse yo H 2675, pero es G porque es el griego 2675, catartismos o catartizar. ¿Qué es catarsizar? Es capacitar. Y ahorita nos vamos a auxiliar de algunas versiones, como por ejemplo la versión Kadosh, que en lugar de decir capacitar, lo traduce como equipar. Dice Efesios 4:12, versión Kadosh, la tarea de ellos, de los 5 ministerios, es equipar a los Kadoshim. Kadoshim significa santos de Yahvé, para la obra del servicio que edifica al cuerpo del Mesías, es decir, el cuerpo de Cristo. Versión Kadosh entonces nos amplía un poco. No es solamente capacitación, es también equipar. Cada vez que usted viene a la congregación, cada vez que dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y escuchamos palabra ministerial, por eso es muy importante cerciorarnos que quien nos está dando la palabra sea un ministro establecido por el Espíritu de Dios, porque solamente los ministros son aquellos que pueden catarsizar. Solamente un ministro puede equipar a los santos para la obra del servicio que edifica al cuerpo de Cristo. No sé si dice amén conmigo en esta noche. Bueno, me va a costar un poquito ir viendo aquí, pero bueno, no hay comentarios. Gracias al Señor. Bueno, pero me llama la atención otras versiones. ¿Cuál es la función específicamente del profeta? Obviamente del apóstol, del profeta, del pastor, del maestro, del evangelista, es perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Mire qué importante entonces es no dejar de congregarnos. Qué importante es estar bajo la sombra ministerial, porque su función, ya lo vimos, es capacitar. Ya lo vimos, es equipar. Ahora lo vemos en la versión del oso, es perfeccionar. Es decir, que nuestro servicio tiene que ser un servicio perfecto. Aleluya. Entonces, separados de los 5 ministerios, separados de la sombra ministerial, va a ser muy difícil que nuestro servicio pueda ser perfecto delante de Dios. Amén. Bueno, otra versión, perdone que vaya un poquito rapidito, pero quiero ser un poco conciso en esta noche, y si hay aportaciones o comentarios, pues va a ser una bendición para todos. Esta versión es la traducción del Nuevo Mundo, versión 2019. Y aquí espero unos amenes sonoros, no sé si a la fuerza o de corazón, pero la función de los ministerios es, dice esta versión, que los dio para corregir a los santos, para la obra ministerial y para edificar al cuerpo de Cristo. Otra función de los ministerios, estoy hablando en general, otra función de los ministerios es corregir a los santos. ¿Qué se corrige? Pregunto esta noche, ¿qué hay que corregir? Lo que está mal, ¿verdad? Lo que está deforme, lo que está torcido. Algo así como lo que hizo el profeta Juan el Bautista, o el mensaje de él fue: todo monte sea allanado, todo valle sea levantado, lo torcido sea enderezado. Entonces note que una función ministerial
En este caso, hablando de los domas, perdone, no le mencioné la palabra domas. Quiero que usted y yo nos vayamos acostumbrando a estos términos para que cuando usted y yo escuchemos al apóstol Enríquez compartir acerca de los domas, usted pueda entender. ¿Qué es un doma? Un doma es un regalo dado por el Hijo a la iglesia. Es más, solamente existen 5 domas. Domas, no le decimos ministerios, aunque lo traduce como ministerios de la Escritura, porque en otras oportunidades también se usa la palabra ministerio, aunque realmente no es un doma. Domas son los apóstoles, domas son los profetas, domas son los evangelistas, domas son los pastores y domas son los maestros. Entonces la función de los domas es corregir. ¿Por qué necesitamos la unción profética en nuestra congregación? Porque una de las funciones es corregir al cuerpo de Cristo, es corregir a los santos en cuanto a la obra ministerial, es decir, en cuanto al servicio, en la manera en la que lo estamos presentando, tiene que ser corregido. Si hay cantos que no son conforme a la palabra, conforme al Espíritu, ¿quién los va a corregir? Un doma, uno de los 5 domas. Si está algo en la doctrina torcido, mal explicado, ¿quién lo va a corregir? El doma, el ministro. No sé si está conmigo en esta noche. En el servicio, a lo mejor estamos haciendo mal el servicio. ¿Quién lo va a corregir? El ministro, el doma. Obviamente apoyado por las ayudas, en este caso, en nuestro caso, apoyado por los ancianos y apoyado también por cada encargado de área de trabajo. Note entonces cuál es la función de los domas. Capacitar, número 1, equipar, número 2, capacitar, número 3, corregir, número 4. Y así podríamos seguir viendo más versiones. Fueron las que me dio tiempo a ver porque había que seguir rascándole a este tema. Amén. Bueno, sigamos. Yo quiero en esta noche que podamos entender 2 cosas, ¿verdad? Como este es un discipulado y un discipulado es platicamos, enseñamos, usted me escucha, pregunta o aporta, entonces yo estoy abierto a sus aportaciones, pero también estamos, como finalidad del discipulado es enseñanza, y vamos a enseñar y quizás vamos a aclarar algunos términos. El equipamiento profético debe ser en dos ángulos. Número 1, debe equipar al ministerio profético, pero también debe de equipar al cuerpo de Cristo. ¿Cómo así, mi hermano? Es decir, que la unción profética se mueve no solamente en el ministro doma, como ministro primario. Yo en lo personal no sé si aquí en la congregación haya un ministro primario de nombre profeta, pero también la función de este discipulado y de la habilitación de la unción profética va encaminado a que el cuerpo de Cristo se esté moviendo en lo profético sin necesariamente ser profeta. De lo cual podemos deducir, los que son profetas de oficio, es decir, ministros primarios como profetas, van a manejar toda esta temática. Pero los que no somos ministros primarios de oficio, profetas, nos vamos a convertir en proféticos. Entonces, sea que seamos profetas o sea que seamos proféticos, en nosotros tiene que correr esta enseñanza, esta doctrina, esta unción y este fluir. Por eso es que aquí no valdría decir, hermano, es que entonces es profético, yo me voy a lo evangelístico. ¿Se recuerda el tema que estudiamos en el día viernes? No sé cuántos se recuerdan. Estudiamos acerca de la sinergia de Dios. ¿En qué consiste la sinergia de Dios? En Deuteronomio capítulo 32, verso 30, si no estoy mal, si lo checa, dice, uno de vosotros hará huir a 1000, pero 2 de vosotros harán huir a 10,000. Si tú eres una persona que se está moviendo quizás en la unción evangelística, tú
tú sientas esa pasión por las almas perdidas, sientes misericordia por aquel que está abandonado en la calle, gloria a Dios. Pero si a esa unción tú le sumas esta unción profética y te vuelves un evangelista profético, se va a potencializar la unción evangelística que se está moviendo en tu vida. Y tus hijos, te recuerdas que hablábamos de Felipe, el evangelista Felipe, que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces era un evangelista con fruto profético. Entonces, aunque tú no tengas inclinación a lo profético, nos tenemos que convertir en proféticos. No sé si me dice amén. Bueno, aquí mi hermanito Gustavo dice en una pregunta, ¿verdad? El Señor decía en una predicación y estamos esperando el resto, ¿va? Yo creo que viene en camino, a lo mejor se quedó sin señal, pero si alguien de ahí me apoya cuando llegue el resto de la pregunta, porque creo que se quedó a la mitad de la pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si vamos bien hasta acá. Ah, perdón, ayúdame, cielo. Ah, sí, ya me llegó, cielo, esa pregunta, no me había llegado, dice, mi hermanita Juanita dice, sí, amén. Por ejemplo, cuando Jesús movió la piedra para sacar a Lázaro, les ordenó a los discípulos que lo desvendaran. Es figura de que los ministros nos tienen que corregir a los santos. Muy bien, sí, amén, hermanita Juanita. Aunque ya tenemos vida, y es muy bien el ejemplo, mi hermanita, y muy claro. La función de los ministros es la habilitación. ¿Qué sería quitarle la venda de los ojos? Es que puedan ver. ¿Qué sería quitarle de la venda de las manos? Es que ya pueden servir. ¿Qué sería quitarle las vendas, o no sé si son vendas, las ataduras, perdón, en los pies? Significa que ya podemos avanzar, y si lo vamos tipificando en cada uno de los 5 ministerios, creo que entre las partes vendadas y las partes atadas, ahí sin duda vamos a encontrar los 5 ministerios funcionando, ¿verdad? Por ejemplo, los pies que anuncian las buenas nuevas, las sandalias, ¿verdad?, que representan al evangelista, las manos que representan al ministerio pastoral, que abraza, que apapacha, que ve el estado, la temperatura espiritual, representa al pastor, y así podríamos encontrar en esas partes los 5 ministerios. Efectivamente, mi hermanita, cada uno de los 5 ministerios debe de habilitar al cuerpo de Cristo. ¿De qué manera? Mediante la habilitación de cada una de las 5 unciones. Amén. Gloria al Señor. Amén, 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 amén. Y más aménes. Gloria a Dios. Sigo. Mire la versión Jerusalén 2001. Esta está impresionante. Bueno, todas nos dan un ángulo distinto de la función de los ministerios. ¿Para qué es cuál función tienen los domas? Para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio. Aquí me parece como que estuviera yo leyendo un concepto de administración financiera o de administración de empresas. Me está hablando de organización, me está hablando de funciones. Y usted se acuerda que apenas hicimos un manual de funciones, un manual de procedimientos, en donde van establecidas exactamente las funciones y la organización. Entonces, ¿quién organiza la iglesia? No la organiza el contador, que debe de haber un contador en la iglesia. No la organiza un administrador, que debe de haber un administrador dentro de la iglesia. Quien administra, quien organiza al cuerpo de Cristo son los ministerios. Pregunto, ¿qué es organización? Y aquí tal vez me voy a apoyar en los TICs, que son muy, ¿cómo decirle? Muy profesionistas, ¿verdad? Son los encargados aquí, son los que van a la vanguardia en la educación. Pero, ¿qué es organizar? Porque la función de los 5 ministerios es organizar, ¿verdad? Y si hablamos, por ejemplo, sí, hay una pregunta, ¿verdad? Ah, sí, perdón. Gustavo dice, ¿cómo saber diferenciar entre una profecía
y una palabra profética, porque usted mencionaba anteriormente que ya no se puede profetizar acerca de la palabra de Dios, sino para edificar a la iglesia, o entendí mal. Muy bien, Gustavo, gracias por la pregunta. Voy a hablar, ¿verdad? Y ahorita voy a explicar un poquito acerca de la estructura profética. La pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre una profecía y una palabra profética, verdad? La palabra profética es la palabra que está ya escrita. Es decir, esos 66 libros que existen en el canon, esa es la palabra profética. Amén. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, híjole, si usted se va a venir ahí hasta llegar a Hebreos, a Judas y Apocalipsis, esos 66 libros son la palabra profética. ¿Hay palabra profética ahora? ¿Cómo no? Los 66 libros, ¿verdad? ¿Está vigente la palabra profética? Sí, pero ya no se le puede añadir. No sé si me doy a entender, Gus, si llega tarde la respuesta, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Dice la Escritura que hay de aquel que le añada o le quite una tilde o una jota a la palabra profética. Entonces, lo que está escrito en los 66 libros es la palabra profética. Aquí, gracias por la pregunta, Gustavo, entonces vamos a decir, a corregir, que hay mucha gente que dice, le dio palabra profética. Usted ha oído que hay gente que a lo mejor le dio, lo que le dio fue profecía, y hemos dicho, le dio palabra profética. ¿Estará correcto eso? No, porque ya no hay palabra profética. Bueno, sí hay, pero ya no hay más que añadirle a la Escritura. A lo mejor lo que quiso decir es, le dio palabra de profecía, que ya es un don del Espíritu. Me estoy adelantando un poquito porque la palabra profética es la que ya dio el Padre. El Padre ya dio la palabra profética. La palabra de profecía la da el Espíritu Santo. Y el don de profeta lo da el Hijo. Me estoy adelantando un poquito, pero bueno, solo por aclarar la pregunta, y déjeme, mandé el doma, ¿verdad? Amén. Y si lo dije mal, perdón, Gustavo, ¿verdad? Pero usted me va a corregir también, y gracias por ayudarnos, ¿verdad? Mi hermana Juanita dice, organizar es ordenar estructuradamente algo. Atentamente, Paola. Muy bien. Entonces es ordenar, exactamente. Y si hay que ordenar, significa que está desordenado. Entonces, una de las funciones de los ministerios es traer orden en el mover espiritual de una iglesia, y también ordenar las cosas propias de un culto. Mire, organizar es preparar una cosa, pensando detenidamente en todos los detalles necesarios para su buen desarrollo. Es decir, que la iglesia es un organismo, es un ser vivo que tiene que estar desarrollándose. No sé qué entiende usted por desarrollar. Cuando ven un jovencito de no sé qué edad, usted ha visto que come y llevan una pizza y era para todos y se la acaba el solito. No sé si ha visto usted, ha sido algún joven por ahí. Si lo ve, voltee la mirada y diga, no, aquí no hay ningún joven de esos. ¿Por qué cree usted que se acaba la pizza solito el joven? Porque está en pleno desarrollo, dice, ¿verdad? ¿Verdad que muchos dicen, está en la edad del crecimiento? La hermano, y ve a un viejito, ¿por qué el viejito ya no come? Ay Dios, para empezar ya ni dientes tiene, y peor si se le cae la placa, menos todavía, ¿verdad? Ay Dios mío, pero es para ver si está poniendo atención mi hermanito. Yo como que usted estuviera aquí, ¿verdad? Pero bueno, entonces la iglesia tiene que desarrollar, tiene que crecer, ¿verdad? Y entonces la organización es preparar con detalles, con lujo de detalles. Entonces, reconocemos en esta noche que habíamos estado tal vez no creciendo, tal vez no nos habíamos desarrollado, y usted como cristiano se tiene que desarrollar en su casa.
Si usted tiene un talento, si usted tiene un don, usted lo tiene que desarrollar. ¿Y quién va a usar Dios para ese desarrollo ministerial o del talento? Pues Dios va a usar a los ministerios, a los domas. Entonces otra función de los domas es organizar para que se desarrollen bien las funciones dentro del cuerpo de Cristo. Usted tiene una función en el cuerpo de Cristo y el ministro o los ministros, los domas, se van a encargar de colocarlo a usted adecuadamente a donde corresponda para que usted se desarrolle y la iglesia se desarrolle. Un poco como lo que mi hermano Marcos Barajas compartió hace algunas oportunidades. De hecho creo que lo compartió 2 veces, acerca de los cristianos Lego. No sé si se recuerda. El cristiano Lego es aquel cristiano que está colocado, en donde debe de ir. Porque a lo mejor, así como aquello, de hecho viene del griego Lego, ¿verdad? Esa palabra Lego, los juegos Lego vienen del griego Lego, del tema que compartió mi hermano, que un cristiano debe estar en la posición, porque de ahí depende las demás piezas que estén arriba, a los lados y abajo. Si falta esta pieza, no se puede armar completamente el engranaje, ¿verdad? Entonces, amado hermano que me está escuchando, usted tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Quién lo va a ordenar? Pues va a ser el ministro. Es la función de los ministros organizar a los santos en el buen funcionamiento. Gloria a Dios. Aquí dice mi hermanito Adán, bueno, hay amenes y amenes y amenes y amenes. Dice, pastor, mi hermanito Adán, si me salté alguna me dice cielo. No, es de la que sí, ¿verdad? Pastor, escuché al apóstol decir que es complicado decir así dice el Señor. ¿Cómo podremos diferenciar si es del alma o es del espíritu? Amén. Gracias, mi hermanito. Más adelante vamos a tocar ese. Fíjese que eso habla del ambiente profético. Más adelante hay otro inciso en el que vamos a hablar acerca del ambiente profético, y me adelanto para que no se quede inconclusa la respuesta. Se recuerda que en los días de Elías estaba el rey Acab al frente, y entonces el rey Acab le dice el Señor, a Elías que vaya delante del rey Acab. Y entonces cuando Elías, el profeta, se presenta delante del rey Acab, dice que por ahí estaba Abdías. Y Abdías dice que era un varón cuyo significado, según el diccionario Hitchcock, significa adorador. Ambiente profético, la adoración. Pero dice que Abdías era un varón temeroso de Dios. Entonces, un ambiente en el cual se mueve la unción profética es en el temor de Dios. Cuando la persona que tuvo un sueño, cuando la persona que tuvo una visión, cuando la persona que recibe una palabra de profecía o recibe una palabra de sabiduría, tiene el temor de Dios, va a ser muy difícil que diga, así dice el Señor, cuando no ha sido el Señor. Cuando hay temor de Dios, digámoslo de esta manera, el antídoto para decir, más bien para no decir que dijo el Señor cuando Dios no ha dicho, es el temor de Dios. Entonces, yo le podría decir casi que seguramente, ¿para qué decir así dice el Señor? Cuando cada quien tiene al Espíritu Santo y debe de probar los espíritus, ¿verdad? Para ver si es o no es de Dios esa palabra. Pero amén, mi hermanito, gracias por la aportación. Ahorita más adelante si nos da tiempo, vamos a seguir con eso. Porque es importante el equipamiento. Cantar de los Cantares 1:2 dice que me bese. Que me des el deseo. Mire, ¿cuánta esposa de Cristo me estará escuchando en esta noche? Si usted me dice amén, el deseo de la esposa es que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Esa palabra bese viene del Hebreo 54:01, nachá, que significa equipamiento o equipar con armas. Entonces la esposa está diciendo que me bese, que me equipe. Entonces
esta temática de la unción profética, esta temática que estamos viendo del mover del profeta o de la unción profética en nuestra vida, debe de ser un deseo, un anhelo. Si usted es esposa de Cristo, estaría diciendo, que me bese, que me equipe, que me capacite con los dones, con los domas, con la unción doma. Aunque yo no soy profeta, Señor, pero me quiero mover la unción profética en mi vida. Es decir, tengo que ser profético. No soy un discipulador, anhelo ser profeta, pero mejor ser un discipulador profético. Soy maestro, pero maestro profético. Soy músico, pero músico profético. Soy servidor, pero servidor profético. Entonces lo que queremos ministrar es que seamos una iglesia profética, ¿verdad? No necesariamente que usted diga tengo el don de, yo soy profeta, sino que usted diga soy profético. Amén. Y mire qué lindo. Esta mujer en el capítulo 7 y verso 7, que el 7 es número de plenitud, y si es 7, 7 es plenitud plena. Tu estatura, le dice el Señor, el amado entonces le dice a la amada, porque ya está equipada, le dice, tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos, que habla de doctrina, que habla de palabra, y tus pechos se parecen a sus racimos. Entonces esta mujer equipada alcanzó con el tiempo la estatura. Tú y yo, iglesia de Cristo, anhelamos alcanzar la estatura del varón perfecto y llegar a la plenitud de Cristo para ser arrebatados de esta tierra. Pero no hay 7 si no hay 6, no hay 6 si no hay 5, y todo esto empieza en el capítulo 1 y verso 2, si me besara, si me equipara. Entonces el anhelo de nuestro corazón es ser equipados con la unción profética. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Bueno, pero otra función de los domas, otra función del ministro primario, la vemos en la versión Nácar Colunga. Mismo Efesios 4:2. No solamente capacitar, no solo perfeccionar, no solo equipar, no solo corregir, sino que también habilitar. Los domas dice que están para la habilitación de los santos en orden a la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces otra función de los domas es la habilitación. Por eso es que yo quería dar este tema, pero le abro mi corazón. Los días que tenemos, por ejemplo, jueves es familiar, el domingo tenemos Santa Cena o la Cena del Señor, pues son los únicos cultos presenciales, y a mí me urge ya no estar atrasando esta temática, porque anhelamos movernos en el fluir profético. Amén. Bueno, es para la habilitación de los santos. Cuando yo lo vea aquí, aunque ahorita vamos a orar y lo vamos a estar haciendo constantemente, vamos a estar habilitando a la iglesia de Cristo, familia Maranata, bajo la unción profética. Desde la enseñanza es una manera de habilitarlo a usted en el fluir profético. No sé si dice amén, no sé cuántos anhelan en su corazón este fluir. Amén, gloria a Dios. Sigo. Ahora sí veamos un poquito acerca de la estructura profética. No sé, ¿qué tiempo llevamos, mi amado? 38 minutos. Ay, Dios mío. Y están comentando, es que aquí ya no me hicieron más comentarios, cielo. Amén. El último es el de tu hermanita, ¿no? El de la hermanita Juanita. Ay, Dios mío. Sí, cierto. Lo leo aquí para que lo escuchemos todos, aunque usted lo está leyendo ahí. Mi hermanita Juanita dice amén, y el crecimiento duele porque somos como árboles que los tienen que podar para que crezcan bien derechos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, empecemos a hablar un poquito de la estructura. Ahorita solo vamos a ver como quien dice los temas, pero vamos a tratar de explicar un poquito de esto para que no nos quedemos así tan a medias. Ve ahí en su pantallita. La estructura profética. La estructura profética número 1, y aquí ya entramos a lo que decía mi hermanito Gustavo. Número 1, la palabra profética. ¿Qué es la palabra profética? Ahí hay un pequeño concepto. Es toda la palabra inspirada por el Padre. El Padre. Es toda palabra
inspirada por el Padre. Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 19, no le puse ahí las citas, pero yo aquí dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Aquí podríamos explicar muchísimas cosas acerca de la palabra profética más segura. ¿Qué es la palabra profética? Entonces, si alguien le dice, es que me trajo palabra profética, ¿qué le va a decir usted? Le trajo el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es la palabra profética. La palabra profética es la palabra inspirada. Hoy en día ya no hay palabra inspirada como tal, porque ya se cerró el canon. Si dijéramos palabra profética, tendríamos que seguir escribiendo la Biblia, y la Biblia nunca dejaría de ser escrita. Entonces, número uno, la palabra profética más segura. Vamos a explicar todo esto, hermano, porque aquí nos habla de que es como una lámpara, ¿verdad? La palabra profética es una lámpara, pero bueno, lo vamos a explicar en su oportunidad. Ahorita solo le quiero dar la estructura como tal y darle por ahí algunos conceptos muy importantes para el fluir profético. Bueno, no sé si hay dudas o si hay aportaciones respecto a la palabra profética. La palabra profética la da el Padre, es la palabra inspirada, es la palabra escrita, digámoslo así, es el logos, es lo que está escrito en los 66 libros de la Biblia. Amén. ¿Hay palabra profética hoy? Sí, ahí están los 66 libros. Amén. Número 2. ¿Mandé? Ahí viene una preguntita. Pastor, 3 puntos suspensivos. Sí. Ya me estaba asustando. ¿Qué es el canon? Bueno, el canon es el compendio compuesto por 66 libros. Hubo un tiempo, y tal vez habría que hablar un poquito de historia, hubo un tiempo en el que no había Biblia como tal. Habían escritos, en el Antiguo Testamento habían escritos, para eso existían los escribas. La función de los escribas era transcribir literalmente la Torá. La Torá la componían los libros del Pentateuco, lo componían los libros proféticos y lo componían los salmos. Eso era la Torá. Y entonces los escribas, su función era transcribir, y la copiaban, habían copistas, esos eran los escribas, y se le conoce, no existen los originales. Todas las Biblias no tuvieron acceso a los escritos o a los manuscritos originales. Existen copias más antiguas. Por eso es que hay muchas versiones, porque muchas versiones han tenido acceso a copias antiguas, ¿verdad? Pero no existen los originales como tal. Cuando vino Jesucristo, usted sabe que habían rollos. Cuando él subía a la sinagoga, se abrían los rollos. Los rollos lo tenían los escribas, lo tenían los sacerdotes. Y cuando vino la destrucción del templo, la destrucción del segundo templo en el año 70 aproximadamente, en manos del emperador Nerón, pues el templo se destruyó, las copias quedaron dispersas, y entonces, desde entonces, no ha habido acceso directamente, ¿verdad? Poco a poco, arqueológicamente han ido apareciendo por ahí algún manuscrito por aquí, algún manuscrito por allá, y entonces, por ahí del año 300, 400 ya de nuestra era, existían cantidad de manuscritos. Entonces hubo un concilio, ¿verdad?, en el cual se estableció y se dijo, bueno, ya hay muchos libros, bueno, hasta aquí. Y entonces hubo un momento en el que se cerró el canon, es decir, en el que dijeron, bueno, vamos a recopilar los manuscritos, y aquí está este evangelio, aquí está aquel evangelio, está el libro de los Hechos, aquí está el Pentateuco, aquí está el Torá. Y entonces se juntaron, y hubo un tiempo en el cual dijeron, hasta aquí, se cerró el canon. Dijeron, hasta aquí, los 66 libros de la Biblia van a ser estos. Y usted se da cuenta hoy en día que salió que el evangelio según Felipe, que el evangelio según San Judas, y una cantidad de manuscritos por ahí, ¿verdad? Hasta
los códigos Da Vinci, ay Dios mío, que no ha salido hoy en día, ¿verdad? Ya se cerró el canon está cerrado. Y usaron muchos parámetros, libros que estaban haciendo referencia en el Antiguo Testamento, libros que Jesucristo mencionó, libros que el apóstol Pablo mencionó, y bueno, tomaron una cantidad de parámetros para establecer y cerrar el canon. Entonces el canon es el término que se usa para describir al compendio de libros sagrados que componen la Biblia. Son 66 libros. Amén. Bueno, no sé si en la misma, así lo dice. Entonces podemos utilizar la Torah para predicar. La Torah es parte, claro que sí, la Torah está dentro de nuestra Biblia. De hecho, hay una versión que se llama la Torah dentro de las Biblias aquí en el Eastward, ¿verdad? Claro que sí, la podemos ocupar con mucho gusto. Amén y amén. Ay, aquí me van a molestar. A ver, hijo. Ay, Dios mío. Aquí me pregunta mi tic estelar hoy, Lael me pregunta que cómo podemos cerciorarnos, ¿verdad? Que el canon se cerró con los libros que tenían que ser, ¿por qué no este y por qué no aquel? Fíjese, amado hermano, que esa pregunta es tan, ¿cómo decirle, hermano? La pueden ocupar, ¿verdad? De parte de las tinieblas, ¿verdad? ¿Cómo decir? No estoy diciendo que tú lo estás haciendo así, no te me espantes, mi hermanito. Porque la usan como para decir de esta manera. ¿Quién escribió Génesis? No, pues Moisés. Él era un humano. ¿Y quién escribió, qué le digo? Nehemías. No, pues le escribió Nehemías. ¿Y quién era Nehemías? Pues era un humano. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a decir que esa palabra es de Dios cuando la escribieron humanos, ¿verdad? Porque por ahí un poquito, tal vez para lo que pregunta mi hermanito aquí, Lael, cómo saber, pero es increíble que no hay, aparentemente, según los que se encargan de buscar contradicciones, porque hay gente que se encarga de buscar contradicciones en la Biblia. Le cuento, hay muchos de ellos y se encargan de leer la Biblia y tal vez la leen más que usted y yo, pero con la intención de buscar contradicciones. ¿De qué manera podemos cerciorarnos? Dice la Biblia que el Señor, antes de irse, dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no les enviaría al Espíritu Santo, al Consolador. Y pregunto, ¿para qué se quedó el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se quedó para guiarnos hacia toda verdad. No sé si me voy a entender. Entonces, ¿cómo sé yo? Bueno, el Espíritu. Por ejemplo, ¿cómo sé que un libro es inspirado por el Espíritu de Dios? Hermano, nos habla, el Espíritu da testimonio, nos habla, nos redarguye, nos corrige, nos enseña. Y ay, Dios mío, hermano, ya me estoy metiendo a otro tema que es bien bonito, el equilibrio de la palabra, precisamente el de la lámpara, ¿verdad? No me quiero meter a la palabra profética porque si no, no termino con lo que le quiero decir, pero es por revelación. Como todo el evangelio es por revelación, todo el evangelio es por fe y todo el evangelio es por testimonio del Espíritu a mi espíritu. Esta respuesta no le va a satisfacer al que no tiene al Espíritu Santo adentro. Esta respuesta no le va a satisfacer, ni esta ni ninguna respuesta le va a satisfacer al intelectual, porque para él lo va a entender con una mente natural. Esto es por revelación. Amén. Ya ven. Bueno, sigo. Es esta, ¿verdad? Podemos usarla así. Amén. Número 2, en la estructura profética, ¿qué incluye lo profético? Incluye la palabra profética. Número 1. Número 2, incluye el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Bueno, creo que ya lo explicamos un poquito anteriormente en el tema de la administración. Pero la profecía es recibir un mensaje de Dios encriptado y decodificarlo por el Espíritu y trasladarlo en el idioma entendible de la congregación. Yo recibo un mensaje. Si usted le pregunta, hermana, a las que profetizan, que lamentablemente solo mujeres profetizan, varones, tenemos que profetizar los varones.
Quisiera amenes de varones, me van a decir amén puras mujeres, yo creo. Aquí que me digan amén los varones. Tenemos que profetizar los varones. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos quieren profetizar? Aleluya, bueno. Entonces, ¿qué es la profecía? Es un don, se llama carisma. El primero lo podríamos llamar logos, es palabra escrita. El segundo es un carisma. Es un regalo del Espíritu Santo y se lo da a cualquier cristiano. En parte hablamos y en parte profetizamos. Entonces es un regalo que nos da el bendito Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 12 y verso 6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Hermano, entonces el que profetiza tiene que tener fe. Va en proporción al nivel de fe que tiene el que profetiza. Pero ¿quién puede profetizar? Todos. Es un regalo del Espíritu Santo. La palabra profética la da el Padre. La palabra o el don de profecía la da el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pasó, cielo? Bueno, ahí si no me va a distraer yo. Número 3, y aquí quiero que usted me preste mucha atención. El doma profético. Este es un regalo dado por el Hijo, de acuerdo a Efesios capítulo 4 y verso número 11. Y Él dio a algunos, ¿quién? Él, el Hijo. Note que en el mover profético está involucrado el Padre, está involucrado el Hijo y está involucrado el bendito Espíritu Santo. ¿De qué manera el Padre? A través de la palabra profética. ¿De qué manera el Hijo? A través del doma llamado profeta, el que tiene como oficio primario el ser profeta. ¿De qué manera se manifiesta el Espíritu Santo? A través del don de profecía, carisma, logos, carisma y doma. Los tres moveres de la unción profética. No sé si hay preguntas, no sé si hay aportaciones, si alguien quiere comentar sería... Bueno, lo dijo mi hermanito, no yo. Gloria a Dios. Bueno, no sé si hay preguntas o aportaciones en estos tres moveres de la estructura. La estructura se compone de 7. Amén. Amén, amén, amén. ¿Nadie? Bueno. Ahora oiga esto. Quizás alguien no tenga el doma de profeta. Quizás tampoco tenga ¿cómo decirle? El don de profecía. Pero puede tener unción profética. Y esta dice que es la que va y viene. Y ahí usted no sé si va a copiar, no sé si va a anotar, pero por ahí dice es la que va y viene, y ponemos de ejemplo los 70 ancianos que profetizaron una sola vez y nunca más. Ay, Dios mío, no sé si hay de esos aquí. Números 11:25. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló. Y oiga, tomó del espíritu que estaba sobre él, Moisés, y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Habrá gente que puede profetizar una vez, ¿y qué pasó, hermano? Ya no volví a profetizar. Puede ser que no tenga el don de profecía, sino que le cayó una unción profética y profetizó una sola vez. No sé si se entiende, más o menos, ¿sí? Dos, tres. Veamos en el primer libro de Samuel, le coloqué ahí primer libro de Samuel capítulo 10, del verso 6 a 14. Entonces, aquí le están profetizando, el profeta Samuel le está profetizando a Saúl, que no es profeta, él es rey. Y le está diciendo, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos. ¿Quiénes ellos? Con una compañía de profetas que había descendido. Y serás cambiado en otro hombre.
Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Descenderás delante de mí a Gilgal, y aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos, sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días, y bueno, usted puede seguir leyendo ahí. Pero oiga, este varón Saúl profetizó sin ser profeta y sin tener el don de profecía. No sé si me voy a entender. Unciones proféticas. Puede alguien estar predicando o enseñando y le cae la unción profética sin ser profeta, doma, y sin tener el don de profecía que da el Espíritu Santo. No sé si se entiende por ahí. Lástima que vamos un poquito retrasados, pero bueno. Estructura profética, quinta manera, ¿verdad?, de manifestarse la unción o el mover profético es a través de actos proféticos. Vea conmigo. Veamos Hechos 21 del 9 al 11. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y deteniéndose allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: así dice el Espíritu Santo. Mire, hermano, qué tremendo. Así dice el Espíritu Santo. Híjoles, hermano, ni siquiera así dice el Señor, no. Así dice el Espíritu Santo. Agarró el cinto, se amarró las manos, se ató los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Mire, hermano, yo no sé si usted se animaría. ¿Cuántos quieren que le visite un profeta? Y que agarre su camisa y diga: así dice el Señor, así le van a hacer al dueño de esta camisa. Son actos proféticos, hermano. Amén. Hay una preguntita. Mi hermanita Cassandra dice: tengo una duda. ¿El apóstol es el único para dar el reconocimiento de un doma a una persona? Bueno, fíjense que la Biblia dice que por los frutos seremos conocidos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el que enseña la palabra, tenemos que, después vamos a entrar a las unciones, por ejemplo, al maestro, ¿verdad? Porque yo puedo enseñar sin ser un maestro. Deben de haber señales que acompañan a un maestro. El reconocimiento, a lo menos aquí en Ebenezer, es exclusivamente del apóstol, para poder reconocer cuando hay un ministerio primario. Obviamente alguien dirá: hermano, pero ¿cuándo el apóstol me va a llegar a conocer a mí? Hay delegados, y a través de los delegados, y ahí nos apoyamos nosotros. El delegado se apoya a través del pastor. Imagínense que aquí hubiera alguien que tuviera lances proféticos. Yo creo que todos, absolutamente todos daríamos testimonio en primer lugar, pero no seríamos nosotros los encargados de reconocerlo. Tendría que ser una autoridad máxima. ¿Y cómo se haría el proceso? Bueno, yo vendría con el delegado apostólico y le diría: ¿qué crees, delegado? Aquí en la congregación tenemos un hermano que vemos que, de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la enseñanza, de acuerdo a lo establecido apostólicamente, de acuerdo a la palabra profética, vemos que tiene señales de un profeta. O cualquier ministerio, ¿verdad? Cualquier ministerio tiene señales de pastor, tiene señales de maestro, tiene señales de esto, de lo otro. ¿Qué procede? ¿Verdad? En mi caso, decírselo al delegado apostólico, y a él se encargará de hacerlo llegar al apóstol. Pero la respuesta sería entonces sí. Y sobre todo estos ministerios proféticos, que vamos a ver más adelantito, que son parte de los cimientos en una misión, no en una iglesia, en una misión. Tanto el apóstol como el profeta son parte de los cimientos de una misión. Es muy delicado, ¿verdad? Pero sí, mi hermanita, amén. Mándeselo. Otra pregunta, perdón. Mi hermana Fanny, la saludamos, hermanita, dice: ahora que estamos en casa y sobre todo cuando no nos reunimos, no pude
¿No pude haber palabra profética desde casa? Ah, sí, no podría haber palabra profética desde casa, solo es un don que debe de ser soltado en la iglesia. Fíjese, mi hermanita, que aquí, gracias a Dios, tuvimos la bendición y el testimonio. No solo hubo testimonio, incluso, no sé si Eric, cielo, ¿dónde recibió el bautismo Eric? No sé si fue, yo no sé si Eric, yo creo que, yo creo que Eric recibió el bautismo con el Espíritu Santo en una de las reuniones virtuales. Que me corrija, no sé si está Brendita por ahí, no sé si Eric podrá corroborarlo o confirmarlo después, pero cuando vimos, lo que sí fue seguro es que no se bautizó con el Espíritu Santo aquí en la iglesia, eso sí estoy cierto. Yo sé que también profetizó, no solo él, más de alguna persona, más hermanitos profetizaron en nuestros cultos virtuales, y eso a mí, hermano, a mí me bendijo como usted no tiene idea. ¿Por qué? Porque estamos en la unidad del Espíritu, estamos en el fluir del Espíritu Santo, y la respuesta, hermanita Fanny, es sí. Aún cuando estuvimos encerrados en la pandemia, se movió el Espíritu Santo, no solo bautizando, fíjese que fue tan lindo que hasta gente se agregó a la iglesia, ni siquiera con físico, presencialmente. Se activaron dones de profecía virtualmente y vinieron a la congregación y siguen profetizando gracias a la misericordia de Dios. Entonces la respuesta es sí, mi hermanita, se puede recibir profecía. Incluso en los tiempos de oración ha habido profecía y no necesariamente la tienen que decir, ¿cómo decirle así? Hablada, más de alguna vez la han enviado de forma escrita, ¿verdad? Hasta usted recibe una palabra de profecía, la escribe, nos la envía a nosotros, ¿verdad? Y nos encargamos ahí de hacerla llegar al pueblo, de ministrarla, ¿verdad? Entonces la respuesta es sí, mi hermanita, amén. Bueno, actos proféticos. ¿Quiere otro acto profético? Veamos por ahí en Ezequiel capítulo, bueno, ahí lo tengo, Ezequiel capítulo 4. Mire, estos actos proféticos son bien raros, hermano, de verdad. Quiero ver si me aparece aquí. Ezequiel 4, del 1 al 9. Hoy, preste atención, hermano, mire qué cosas más raras las que... Los profetas son bien raros, hermano. Y los actos proféticos son más raros todavía que los profetas. Y tú, hijo de hombre, toma una tableta. Ay, mire, habían tabletas en ese tiempo. Pero no de estas. Toma una tableta de barro, ponla delante de ti y graba en ella una ciudad, Jerusalén. Oiga, lo que tenía que hacer el profeta, agarrar una tableta de barro, ¿verdad? Y no sé qué sería grabar una ciudad, ¿qué será? ¿Dibujarla? ¿Qué será grabar? Yo creo que sí, ¿verdad? Graba una ciudad, Jerusalén. ¿Se imagina el profeta Ezequiel ahí? Una tableta, haciendo una maqueta, pues, para que me entienda. Acto profético. Y pon sitio contra ella. Bueno, y edifica un muro contra ella. Echa un terraplén contra ella, pon campamentos delante de ella, como que estuviera jugando a las guerritas, pues, para que me entienda. No sé cuántos niños, bueno, los de ahora creo que ya ni saben qué es aquellos soldaditos de plástico. ¿Quién jugó con soldaditos de plástico? Él. Eres una especie en extinción, porque ahora ya no, ahora juegan a soldaditos, pero en 3D, ahí en el celular. Pues a este no, le dijeron, hazte ahí, toma el sartén de hierro y colócalo como un muro de hierro. Se imagina el profeta, se imagina a la esposa del profeta, ¿qué estás haciendo? Ahí con una tableta de barro y con el sartén de los panqueques, bueno, de los hot cakes, ¿se imagina, hermano? Ay, Dios mío, mi sartén. Ay, Dios mío. Dirige tu rostro hacia ella y quedará bajo sitio, tú la sitiarás. Esta es una señal para la casa de Israel. Y tú acuéstate sobre el lado izquierdo. Oiga, ahora acuéstate sobre el lado izquierdo y pon sobre él la iniquidad de Israel, la iniquidad de la casa de Israel. Por el número de días que estés acostado sobre él, llevará su iniquidad. Mire, hermano,
Si la iniquidad tardaba 70 años, 70 días acostado del lado izquierdo. Mire, hermano, un acto profético. ¿Cuántos quieren moverse en estos actos proféticos? Ay, Dios de hermano, cuando lo veamos bien raro, está bajo la unción profética. Cuando lo hayas cumplido, voy por el verso 6, te acostarás por segunda vez, pero sobre el lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá. Ay, Dios mío, te la he asignado por 40 días. Ah, la hermano, el profeta 40 días acostado del lado derecho. Entonces dirigirás tu rostro y tu brazo desnudo hacia el sitio de Jerusalén y profetizarás contra ella. He aquí te ataré con cuerdas para que no puedas volverte de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu sitio. Y tú toma trigo, cebada, habas, lentejas, millo, centeno, ponlos en una vasija y hazte con ellos pan. Hasta de panadero el pobre profeta, hermana. ¿Qué estás haciendo, cielo? Aquí estoy haciendo un acto profético. ¿Qué estás haciendo? Mi comida. No, estoy haciendo un acto profético. Un acto profético en la cocina. Ay, Dios mío. Conforme al número de días que estás acostado sobre tu lado, 390 días lo comerás. Hacer por 390 días un pan con esos ingredientes, hermano. Si con 2 días el mismo menú nos aburre. Pero el acto profético era 390 días te vas a comer este tipo de pan. Amén. Actos proféticos. Esto es parte de la estructura profética. Dice que hay preguntas, ¿da, cielo? Amén. Vamos a ver cuál es la primera. El día domingo, antes no hay nada, ¿da, cielo? El día domingo usted comentaba que en su antigua iglesia había un profeta que decía la visión. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo te dan una visión la tienes que describir? Es que tenemos que entender, ¿verdad? Que hay visiones, sueños. Ahorita más adelante se me están adelantando porque más es parte de la estructura profética. Las visiones y los sueños proféticos, porque también hay sueños y visiones de pozole, de mucho pambazo. ¿Qué tiempo llevo, brother? Que aquí me quedé con 7 segundos. Una con 7. Ay, Dios mío. Ya ni llegué a donde quería. Voy a terminar con la estructura profética, pero contesto. ¿Verdad? Bueno. Hay que contestar las visiones. Depende. Por ejemplo, en el caso de José, ¿verdad? José, el padre de Jesús, el padre adoptivo de Jesús, dice que le visitó en sueños un ángel y le dijo, vete a Egipto. ¿Qué hubiera pasado si él declara esa visión? Lo agarra el rey Herodes y ya no se puede ir para allá, ¿verdad? ¿Qué le pasó a José por estar contando el sueño que tuvo? Lo agarraron, se ganó la envidia de todos y bueno, a lo mejor se hubiera evitado muchas cosas de ellas, ¿verdad? Entonces yo creo que en el ejemplo que yo puse, era de un varón, ¿verdad?, que recibía en forma de visión una palabra de profecía. Es decir, que la profecía se puede recibir como regularmente lo hacen, ¿verdad?, hablando en otras lenguas. Regularmente las profecías las agarran así, ¿verdad? Empiezan a hablar otras lenguas y de repente cae la interpretación, ¿verdad? Y tas. Otras veces, mi esposita dice, y aquí nos gustaría mucho, el testimonio de mis hermanitas que profetizan, de qué manera ustedes reciben las palabras. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor algún hermano también tiene esas experiencias y no sabe cómo soltar la palabra. Entonces aquí es donde ya viene el discernimiento, ¿verdad? Acuérdense que son varios dones y unos se complementan con otros para discernir qué hacer. Cuando no se sabe qué hacer, la digo o no la digo, entonces para eso hay un anciano. Ahorita no hay ancianos de turno. Mis hermanitos ancianos nada más están haciendo ciertas funciones, pero una función de un anciano es el que está dirigiendo o presidiendo un culto, es que el que recibe la visión tendría que ir con el anciano de turno y decirle, mire, hermano anciano, recibí esta visión, o tuve este sueño, o tengo esta manifestación, y a él
decidiría qué procede, ¿verdad? Si la dice públicamente, si es personal, si se la va a decir, o simplemente no digas nada. Entonces, en el caso de esas visiones, si el espíritu no da testimonio, pueden ser de consumo personal, por decirlo de alguna manera. Porque voy a poner un ejemplo más adelante en el cual el apóstol Pablo recibió en visión a un macedonio y él interpretó que tenía que ir a Macedonia. Y se fueron todos los que iban con él. ¿Dijo la visión? Sí la dijo, pero se la dijo a su equipo ministerial y se fueron a Macedonia, ¿verdad? ¿Quieres comentar algo, cielo? Muy bien, pero voy por orden, ¿verdad? Entonces no sé si está clara la respuesta. Más adelante vamos a ver ejemplos de estas dos cosas. Creo que con eso voy a terminar. Perdone que me haya retrasado. Dice, bueno, está viendo, igualmente caso, dice, y eso tal vez podría moverse en los jóvenes conforme al pasaje que mencionó al principio. ¿Entiendes esa, cielo? Yo no entendí, mi hermanita, perdón. Tú, alguien que me ayude aquí a interpretar. ¿Cómo se llamará el don que necesitamos para interpretar esta pregunta? Pero mi hermanita no la entendí, pero si me la puede explicar más despacito, con gusto, ¿verdad? Adán dijo yo, Nancy dijo por 2, por 3, aleluya. Ok, hola, soy Josecito. Los niños podemos pedir el don de profecía. Amén. Dice, ¿verdad? Los jóvenes, y hay otras versiones, mancebos, los niños, amén. Si de los niños es el reino de los cielos, hermano, ahí va incluido todo, ¿verdad? Si de los niños es el reino de los cielos, hijo, sí, mi hermanito Josecito, y cuando tengas una, por favor, nos la haces llegar. Gloria a Dios. Amén, amén. Está claro, muchas gracias, gloria a Dios. Y bueno, sigo. Actos proféticos, o ya le quedó claro el acto profético. En los actos proféticos puede pasar cualquier cosa. Locuras. Y tu hijo de hombre toma una espada afilada, tómala y hazla pasar sobre tu cabeza. La mire, hermano, imagínense que aquí alguien le agarra la unción profética. No hay un machete ahí, hermano. Don Chuy, présteme lo que tenga y se la pasa sobre la cabeza. ¿Usted qué diría al pastor Dorian? Le agarró la unción profética, hermano. Y hazla pasar sobre tu cabeza y sobre tu barba. Y como navaja de barbero, se imagina el hermano Dorian aquí con un machete aquí, hermano. Aquí, Figueroa. ¿Y usted qué diría? Ese pastor, de verdad que hoy sí. Saber qué paches le dieron en Guatemala. Toma luego una balanza y divide el pelo cortado. Sí se rapó entonces. ¿Está conmigo? Sí se rasuró. Y toda la melena del hermano Dorian la ponemos en una balanza y divide el pelo cortado. Una tercera parte la quemarás a fuego. La hermana se imagina. ¿Y qué está haciendo, pastor? Aquí chamuscando mi pelo. Y cuando termine los días del sitio, otra tercera parte la tomarás y golpearás con la espada alrededor de la ciudad. Y la otra parte, tercera parte, la esparcirás al viento. Y yo desenvainaré la espada detrás de ellos. Mire, hermano, de veras que sí, como dice mi esposa, locuras hacen los actos proféticos, hermano. Locuras. Pero es parte del mover profético. Amén. Bueno, sigo. Visiones proféticas. Perdón, no se lo puse ahí. Parte de la estructura profética, las visiones proféticas. Hechos 2:17. Bueno, aquí está. Visiones proféticas. Ok. Es que este versículo dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Bueno, pero veamos un ejemplo. Mateo 2:19. Bueno, aquí es el 16, perdón, es que me estoy adelantando. Hechos 16, sí. Visiones proféticas. Por la noche se le mostró a Pablo, leo Hechos 16, 9 al 10. Por la noche se le mostró a Pablo una visión
un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Oiga, hermano, qué lindo. No lo mandó nadie, fue a través de una visión profética que el Señor estaba dando instrucciones al apóstol Pablo. Visiones proféticas. Aquí no vino y se la contó no fue a los apóstoles, no. Él interpretaron por el Espíritu que lo que quería el Señor era que ellos fueran a Macedonia, y gracias a esa visión y a ese hombre macedonio que vieron en la visión, el evangelio llegó a Macedonia. Amén. No hay nada más fácil. Bueno, y último, sueños. Veamos Mateo, ahora sí, Mateo 2:19. Pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños. A mí esto me impresiona. ¿Cómo un ángel se puede meter en un sueño? Y este sería otro tema, ¿verdad? El mundo de los sueños. Los sueños es una dimensión. Y entonces dice que en sueños se le apareció a José un ángel y le dijo, perdón, ya no le puse aquí, pero ella le dice: regresa, ya se murió el que te quería matar, ya se murió, regresa de Egipto, regresa allá a tu ciudad. Entonces también hay sueños proféticos, como también hay sueños que no son nada proféticos, ¿verdad, mi amado hermano? Entonces lo dejo ahí, ¿verdad, mi amado hermano? Porque mande. Si quieres, mi hermanito, le van a poner ahí en grande, si usted le quiere tomar ahí ahí está. Screenshot, dice mi hermanito, está muy... ¿Do you speak English? Bueno, solo que allá no le anoté Mateo 2:19 al final y Mateo 2:22. Son las dos citas que harían falta ahí en la estructura profética. Todo esto serían temas independientes que tendríamos que desarrollar para conocer un poquito el fluir del movimiento profético. Amén. Por cuestión del tiempo, yo lo dejo aquí. No sé si hay preguntas, no sé si hay aportaciones, pero en lo que llega, concluyo nada más con esta diapositiva. Dice: ¿qué es equipar? Equipar es proveerle a alguien de las cosas necesarias para que puedan desarrollar una meta y poder llegar a un fin. Necesitamos ser equipados. Vamos a ser equipados. Comenzamos a partir del día de hoy a ser equipados a través del conocimiento, a través de la habilitación propiamente, a través de hacer actos proféticos, a través de un fluir del espíritu profético en la congregación. Así que en esta hora a mí me gustaría mucho que usted levantara su manita. Si es que no tiene preguntas, si es que no hay aportaciones, me gustaría que usted y yo pudiéramos hacer una oración, y no sé, poco a poco vamos a ir aprendiendo a desarrollar los temas, porque hay muchas cosas que hablar acerca del mover profético. Y declaramos y establecemos que la casa Maranata tiene que fluir en la unción profética. Usted tiene que ser profético, amado hermano. ¿Por qué? Ya no se lo dije, pero la Biblia dice que los dos cimientos sobre los cuales está edificada la iglesia es el cimiento apostólico y profético. Cierre sus ojos en el nombre bendito de Jesús. Dice la Biblia Castilian, Efesios 2:20, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo Jesús. ¿Por qué es importante fluir en el mover profético? Porque es uno de los dos cimientos sobre los cuales tenemos que edificar. Los maestros, los pastores y los evangelistas tenemos que edificar sobre el cimiento apostólico y profético. En el nombre bendito de Jesús, Señor, venimos a establecer esta palabra en la mente y en los corazones de tu pueblo, de tu iglesia amada. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que toda duda pueda ser disipada a través del fluir de tu Espíritu Santo, que todo el pueblo en esta noche, Señor, comience una inquietud por moverse bajo la unción profética,
Que este sea un pueblo, que esta sea una casa, que esta sea una familia, que seamos una iglesia, que nos movamos en el fluir profético, Señor, y que cuando hagamos actos proféticos sean dirigidos por el Espíritu Santo. Instrúyenos, Señor, a través de tu palabra, para no caer en actos humanos, creyendo ser actos proféticos, pero también que no limitemos a los actos proféticos por el problema de nuestra mente, de que quizás podamos parecer actos ridículos o actos sin sentido, Señor. Pero yo ruego en esta noche, Señor, que en Maranata se destape el fluir profético, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que se vaya poniendo la plataforma para llegar al momento en el cual podamos habilitar a tu iglesia en esa unción profética, en ese mover profético, y que esta estructura profética sea desarrollada en medio de nuestro ministerio y en medio del ministerio de mis hermanos. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga. Mande. Llegó una última pregunta. Ay, Dios mío. Mándeselo. Muy bien, sí. Vamos a contestar a mi hermanito. Soy Josecito y en un sueño, en un sueño profético podemos ver el futuro. Amén. De hecho, todo el Apocalipsis, ¿verdad? Al apóstol Juan le mostraron el futuro. Es más, no solamente el futuro, hasta incluso el pasado, más allá de nuestra mente, nuestro conocimiento. ¿Qué significa esto? Aún más allá de la era de los dinosaurios, aún más allá, incluso el Señor puede, por obra del Espíritu Santo y de sueños y de visiones. Mira al apóstol Pablo, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero conozco a un hombre que fue llevado, él decía, no sé si en el espíritu o en el cuerpo, pero fue llevado hasta el tercer cielo. Entonces no solamente podemos tener sueños en el tiempo, podemos incluso salir de este cuerpo. Es una dimensión extraordinaria, que quizás esto sale un poquito de lo profético, quizás entra dentro de las operaciones del Padre, que al final una cosa suma con la otra. Pero la respuesta, mi hermanito Josecito, es sí, mi hermanito, sí se puede ir en el tiempo tanto hacia adelante como hacia atrás, como hacia arriba, como hacia abajo. En cualquier dimensión se puede salir. Amén. Y amén. Nos vemos el día de mañana, primero Dios, en la oración de la mañana y luego en el culto, bueno, el ensayo de danzas, y tenemos ensayo de alabanza y tenemos el culto familiar. Que el Señor le bendiga. Amén, amén y amén.